Vamos a hablar un poco sobre la capacidad calorífica y el calor específico. Tenemos aquí nuestro sistema y hemos visto que podemos cambiarle su estado transfiriéndole energía, ya sea energía que entre o que salga del sistema. Y bueno, esta energía puede ser en forma de trabajo o en forma de calor. Si metemos o sacamos calor del sistema, la temperatura puede cambiar en un proceso como tal, ¿no? Vamos a definir la capacidad calorífica de este sistema en particular como esta relación que hay entre el calor que entra o sale y el cambio de temperatura que este calor provoca, ¿no? Se puede ver como energía por el cambio de temperatura y bueno, como lo vemos aquí, que es la capacidad calorífica depende del sistema en particular en el que estemos hablando. Es una cantidad extensiva que depende del tamaño o del número de partículas. Si tengo, por ejemplo, este sistema que esté hecho de aluminio, por decir algo, y tengo otro más pequeñito acá, que también está hecho de aluminio, y le meto una cierta cantidad de calor, o le saco una cierta cantidad de calor, no voy a obtener la misma cantidad de cambio de temperatura, porque la capacidad calorífica es una propiedad que depende del objeto en particular. Lo que hacemos, como mencionamos en otro video, es trabajar con el equivalente en cantidad intensiva, que es el calor específico, una C minúscula, que aquí parece pretzel, pero es una C minúscula. Y bueno, lo que hacemos es dividir esta capacidad calorífica entre la masa del sistema y con eso obtenemos algo que se llama calor específico, que depende de la sustancia de la que está hecha el sistema, depende del aluminio y no depende del sistema en particular. Esta es una cantidad intensiva. De esta manera podemos encontrar, simplemente despejando de esta ecuación, cuál es el calor que entra o sale de un sistema, que va a ser la masa del sistema, por el calor específico del sistema, por el cambio en la temperatura. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí está el calor que entra o sale de un sistema, medido con su calor específico o directamente con la capacidad calorífica. Bueno, en este problema que tenemos aquí, que vamos a resolver, tenemos un vaso que está pues con agua. El vaso nos dice el problema que tiene una capacidad calorífica de 190 joules por Kelvin. Entonces, esta capacidad calorífica es particular para este vaso en especial. Si tuviéramos un vaso diferente de otra masa o de otro volumen, necesitaríamos medirle su capacidad calorífica, porque esta depende del objeto en particular. También nos dice que el agua, esta que está aquí, es una masa de 220 gramos de agua. Y tanto el vaso como el agua al principio están a 12 grados centígrados. Entonces lo que hago es dejar caer aquí un cubo de cobre. Ahí está feliz. Y este cubo tiene una temperatura muy alta. Está al principio a 312 grados. Y su masa es de 75 gramos. Al final, después de un rato de que estén así, van a llegar a una temperatura común de equilibrio y queremos saber cuál es esa temperatura común. Para resolverlo vemos que ahora mi sistema es el agua más el vaso más el cubo de cobre. Ese es mi sistema. Todo esto. Entonces, le puedo aplicar la primera ley de la termodinámica y ver cómo son los cambios en la energía de este sistema. Los cambios en la energía se van a deber a factores externos y son flujos de calor que entran o salen o trabajo que se hace o que hace el sistema, y estas son las formas en las que se intercambia energía, ¿no? Pero en este caso, para este sistema nadie está haciendo trabajo, no hay cambios de volumen, entonces esto es cero. Y además todo el sistema como un todo
no está intercambiando calor con el exterior. Estos cambios de calor que va a haber, el cobre se va a enfriar, el agua se va a enfriar, se va a calentar y el vaso se va a calentar. Estos cambios son cambios de calor, flujos de calor entre elementos del sistema, entre elementos internos del sistema. Entonces, al final, la energía de todo el sistema se va a mantener igual, solo que se redistribuye, se la acomodan diferente, pero eso significa que aquí sí va a haber flujos de calor, pero tienen que ser igual a cero. Los flujos de calor va a ser el calor que sale del cobre, más el calor que entre o tal vez salga del agua, más el calor que entre o salga del vaso. Estos tres son los que tienen que sumar cero. Y a partir de aquí vamos a ver cuál es la temperatura final. Siguiendo estas dos ecuaciones, dependiendo de lo que conozcamos, vamos a ir sustituyendo aquí. Por ejemplo, para el cobre, nos dan la masa del cobre, así que podemos usar esta ecuación con el calor específico, la masa del cobre. Buscamos en una tabla el calor específico del cobre y el cambio de temperatura, que es la temperatura final a la que llega, menos la inicial que tenía, que son 312. Esto va a dar el flujo de calor del cobre. Luego, el flujo de calor del agua también se saca igual porque nos están dando la masa del agua. Entonces es la masa del agua por el calor específico del agua, que podemos buscar en tablas, por el cambio de temperatura, que es la temperatura final menos su temperatura inicial, que es 12. Y luego más el calor que entra o sale del vaso. En este caso, para el vaso nos están dando la capacidad calorífica, ¿no? Entonces la sustituimos, 190, directamente por el cambio de temperatura, que este final menos 12 también. Y todo esto tiene que ser igual a 0, ¿no? Entonces estos tres flujos de calor al final tienen que dar igual a 0, porque la energía del sistema se conserva, y de aquí podemos sustituir para encontrar la temperatura final. La masa del cobre son 75 gramos o 0.075 kilogramos. El calor específico del cobre, buscándolo en tabla, son 387 joules kilogramo sobre grado centígrado. Como estamos trabajando con diferencias de temperatura, podemos trabajar con grados centígrados o con Kelvin, ¿no? Aquí tenemos temperatura final menos 312, más la masa del agua, que nos dice que son 220 gramos o 0.220 kilogramos. El calor específico del agua es 4190 en estas unidades, y el cambio de temperatura, ¿no? Y por último, la capacidad calorífica del vaso por este cambio de temperatura, T final menos 12, y todo esto es igual a 0. Haciendo un poco de álgebra después, encontramos que la temperatura final son 19.6 grados centígrados. Y si volvemos a sustituir aquí, encontramos que el calor que entra en el agua, por ejemplo, es positivo y son 7010 joules. El calor para el vaso también es positivo, aumentó su temperatura y es 1440 joules. Y como era de esperarse, la suma de estos dos, estos son 7010, y la suma de estos dos me da el calor total que sale del cobre, que son menos 8450 joules.